Arratsaldeon denori, ongi etorriak. Mila esker bildu zaten guztioi. Berriz ere, gure artean hemen dugu Jorge Maria Ribero Meneses, ikertzaile, ondila, lan eremu askotan saiatua eta ikerketa ondik egiten ari dana. Gure artean dugu berriz ere, eta, berari pasako diotitza, eta hasi dira. Eskerrik asko da noi. No, ya me espabilo así con esto, sí. Espero que esté bien el sonido. Bien. Muchas gracias por su asistencia. Esto va a ser duro porque tengo una cantidad de materia tremenda, mucha más de la que voy a poder abarcar en el tiempo del que dispongo, pero voy a hacer lo que pueda para transmitirles la mayor cantidad de información posible y, por supuesto, claro, lo más importante de todo. Piensen que va a ser 35 años investigando este tema y por consiguiente acumulando datos y escribiendo libros, y ya llega un momento en el que, si en un principio descubrí un trocito así del origen de la humanidad, pues en esos 35 años eso se ha multiplicado por mucho y hace que ahora contarlo es sencillamente imposible. Es decir, necesitaría varios días para hacer una explicación sistemática, coherente y completa de lo que es el origen de la humanidad y el origen, que es lo que en este caso nos interesa más, me refiero en este caso, en el día de hoy nos interesa más, el origen y la genealogía, como he anunciado en algunos sitios, la genealogía del pueblo de Euskaldun, que va estrechamente vinculada a la genealogía de todas las regiones de la cordillera, del litoral cantábrico. Les voy a decir cosas que les van a dejar absolutamente boquiabiertos. Eso se lo anuncio por delante. O sea, jamás imaginadas, impensables y, aparte de sorprendentes, muy bellas, muy bellas. Y como arranque de los centenares de arranques que podría tener esta conferencia, pues voy a empezar con un tema que es inédito totalmente y que me ha parecido que era pertinente para arrancar esta charla, que es rehabilitar de una puñetera vez los verdaderos nombres de este mar a cuyas orillas estamos y que llamamos Cantábrico con el peor de todos sus nombres, el menos interesante, el más moderno, el que nos impusieron los romanos, por así decirlo, porque era el que entonces se llevaba, digamos, el más moderno. Ellos lo asumieron y ese que ha quedado. Pero en realidad es el menos importante, el más irrelevante de todos los nombres que tiene el Cantábrico. Y entre los romanos y la censura posterior, pues esos otros nombres que voy a desvelar hoy aquí, no todos porque hay muchos más, pero los principales, pues han conseguido que nos olvidemos de cuáles eran esos nombres que tenía este mar, que es el primer mar de la humanidad, sin la más mínima duda. Sin la más mínima duda. Y hay simplemente un dato que, sin necesidad de saber nada, ya lo indicaba. Ese dato que he podido verificar hoy cartográficamente en este librazo que tengo delante de mí,
que es un libro de mapas antiguos, y aquí aparece el Cantábrico, entre otros nombres que voy a desvelar, como mar-océano o mar-océana, las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el primer mar de la humanidad se llamó océano. Eso ya lo dijeron los griegos hace muchos siglos, ¿no? Y no hay ningún mar en el planeta, y si no, verifíquenlo ustedes, que se llame mar-océano, excepto el Cantábrico. Hasta hace 4 días que se lo han cargado, igual que los otros nombres que voy a ir enumerando ahora, ¿no? Es un asco. A mí, los que me conocen, y algunos de ustedes, me parece bastantes más que algunos, ya me conocéis o me conocen, al menos por referencias, tengo la mala costumbre de hablar muy claro y de no andarme con rodeos ni con paños calientes. Es una vergüenza cómo se ha tergiversado todo, absolutamente todo, por parte de algunos, y cómo nos han colado una cantidad de mentiras monumentales que, entre otras cosas, van a quedar en evidencia en esta charla. Es decir, casi todo lo que se nos ha enseñado es mentira. Dicho así, como resumen de la charla, esto. Casi todo lo que sabemos o creemos saber es un cuento chino. Y la verdad está por ahí perdida, y es lo que desde hace 35 años estoy tratando de reconstruir, contra viento y marea, y a costa de, como pueden imaginar, de muchísimos problemas y quebrantos, entre otros de salud, que como algunos ya saben, entre ustedes, y lo digo bueno, como una pura anécdota, que acabo de pasar hace 2 meses y pico por el quirófano por 3ª vez, para que me pongan el corazón al día y poder seguir adelante con esta guerra sin cuartel. Bueno, y sin más rodeos y sin más preámbulos, afronto el asunto. Y lo afronto con el primero de los nombres del Cantábrico. Mar de Galacia. Mar de Galacia. No Galicia, Galacia, que es el nombre originario del cual se ha derivado el nombre de Galicia. Hay un texto de un autor de hace varios siglos, 4 o 5 siglos, Pedro Salazar de Mendoza, un antiguo cronista que habla justamente de lo que era Galicia, la primitiva Galicia. Galicia fue poblada por los galogregos o asturios, compañeros de los celtíberos que poblaron Asturias, por lo cual fue llamada Galicia, tome nota, toda la tierra que hay, desde el nacimiento del Duero, léase el Soria y el Moncayo, y toda su corriente hasta el mar septentrional, es decir, hasta aquí, desde el Moncayo y el nacimiento del Duero hasta aquí, y hasta el mar septentrional, incluyendo los montes Idúbedas, Valvanera, Rioja, Montes de Oca, Briviesca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde el Moncayo, vamos a decir, hasta aquí, toda la región del norte de España, hasta el Duero, que está bastante abajo, y hasta el Atlántico, se llamaba, no Galicia, como pone este autor, por ignorancia, era Galacia. Entonces, dicho en pocas palabras, ustedes, entre otras muchas cosas y otros muchos nombres que han tenido, son gálatas, que era el nombre que tenían los pobladores de esa Galacia remota, que eran, y se sabía, y está documentado, los primeros pobladores del planeta. O sea, el pueblo más antiguo de la humanidad, los gálatas. Y de los gálatas habla otro autor, en este caso no es español, digamos, les merecerá más crédito porque es un autor latino importante, Plutarco. Plutarco, en una obra suya, Camila concretamente, se titula esa obra, reproduce un documento griego de hace 3.000 años, que dice lo siguiente: los gálatas de la Céltica, que eran los primeros celtas, no encontrando medios suficientes de vida en los reducidos límites de su país, decidieron emigrar en busca de una nueva patria de acogida. Eran varias decenas de miles de hombres jóvenes y emprendedores a los que acompañaban sus mujeres e hijos. Se dividieron en 2 grupos. El primero transpuso el monte Ribaya Ovindio, y llegó hasta la costa norte del litoral atlántico, asentándose en el Finisterre de Europa, en tanto que el segundo se estableció entre los montes Pirineos y los Alpes.
Estos son ustedes, bueno, me refiero a decir, sus antepasados. Es decir, el monte, este monte que dice Riballa, Vindio, eran los picos de Europa, que todavía en época romana respondían a ese nombre de Montes Vindios, del nombre, por cierto, del cual se ha derivado el nombre de la India. Pues entonces, esos pobladores de la Céltica que poblaban la zona de los picos de Europa y todo su entorno, me imagino que obviamente por razones de necesidad alimenticia, porque falta de medios de vida, subieron hasta el litoral cantábrico. Entonces, una vez se encontraron con el mar, unos se fueron hacia Occidente, hacia Galicia, y la poblaron, y los otros se vinieron en dirección contraria, hacia el este, y fueron los que colonizaron y poblaron todo Cantabria, toda Euskal Herria, y, como dice aquí, los Pirineos, pasando a Francia y colonizando hasta los Alpes. Ese texto es una joya porque aclara extraordinariamente cómo ha sido el primer poblamiento de la humanidad, a pesar de lo cual es un texto totalmente desconocido y que está, pues, bueno, como todo olvidado. Entonces, así se entiende, pues, que en esa tierra haya nombres como Portugalete, la Punta de la Galea, Galarza, Gallarta, Gallarreta, Galbarra, Goyano, Galdeano, Galdácano, Gaidués, Galizano y Vizcaya, que es exactamente lo mismo que Gaya, con la única diferencia que ese Vizcaya es más moderno, porque la G es la consonante más antigua, gutural, de la cual se ha derivado la K. Entonces ese Vizcaya, antes era Vizgaya. O sea que el nombre de Vizcaya se deriva y documenta todavía el nombre de esa Gallacia de la cual estoy diciendo que procede esta tierra. Otro nombre sorprendente del Cantábrico, más sorprendente que el anterior y totalmente desconocido también, es el de, y aquí con esto, este dato que viene ahora, tumba toda la historia conocida, o sea, a freír puñetas todos los libros de historia, todos los atlas, todas las enciclopedias, se pueden tirar a la basura directamente, con todas las chorradas que dicen los griegos, padres de la civilización, padres de la cultura occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Gilipolleces. Y en este maletín que tengo aquí, que les desvelaré al final de la conferencia, les enseñaré pruebas tangibles, que van a poder ver, hombre, tocar no mucho, pero bueno, verlas sí y fotografiarlas y lo que quieran, que demuestran que todo el rollo de Grecia es un cuento chino, es mentira del principio hasta el final, exactamente igual que todo el rollo de Roma. Es decir, toda la cultura de esos pueblos greco-latinos procede de aquí. Y este dato que les voy a dar ahora, ya simplemente cuando yo supe esto dije, se acabó. El Cantábrico, el nombre que seguramente más importante que ha tenido es Mar Griego. Mar Griego. Era el mar de los griegos. Ustedes, de aquí a Galicia. Se llamaban griegos. Y lo acabo de decir en el texto este de Pedro Salazar de Mendoza, que dice, Galicia fue poblada por los galo-griegos, porque tenían los dos gentilicios. Galos, que de ahí viene el nombre de los franceses, que han cogido esto, porque ellos no son los galos. Ellos son hijos de los galos, pero no son los galos genuinos. Y el otro nombre era griegos, o grecos, que es el nombre que tenía todo el norte de España, el norte de la península ibérica. O sea que lo de griegos, lo del mar griego, que tengo que reconocer, en honor a la verdad, y en este caso a esta tierra, que yo ese dato del mar griego lo descubrí junto con Vicente Sagasti, con no sé cuántos estábamos, pero en fin, Ángel Aramburu, en fin, estábamos varios de lo que yo llamo mis buenos amigos vascos, que fuimos un día a Guernica y a Bermeo. A Bermeo íbamos a comer y a Guernica pues a visitar el museo. Y allí hay una colección, en el Museo de Euskal Herria hay una colección importante de mapas antiguos. Y mirando esos mapas, en uno de ellos aparece documentado en un mapa de 1655, o sea, no es un mapa moderno,
un mapa ya que tiene varios siglos. Y además no es un mapa tampoco español, es un mapa italiano, pero confeccionado por un autor inglés, Robert Dudley se llama, y el mapa es de 1655 concretamente. Bueno, pues en ese mapa, que en este caso, en este momento tengo aquí delante de mí, fotografiado, se llama A todo el Cantábrico, pero todo el Cantábrico está en las Islas Británicas, no aquí la costa nada más, no. Mar griego, lo llaman italiano, el nombre lo ponen en italiano porque el mapa es italiano, como es lógico, ¿no? Pero clarísimamente escrito mar griego. Ese dato nadie había caído en la cuenta de él y gracias al Museo de Guernica yo he tenido ese dato que confirma lo que yo ya sabía por deducción, porque era obvio por lo que voy a decir ahora, pero que no estaba, yo no había encontrado documentado en ninguna parte, ni estaba documentado en ninguna parte. Pues ese era el nombre más importante del Cantábrico, el mar griego. Cosa normal. Los primitivos griegos eran estos, entonces es normal que dieran su nombre al mar que les rodeaba. Entonces se entiende pues, por qué, pues, aparte de esta mención cartográfica, los galogregos a los cuales me he referido ya, el que existan algunas playas, en Asturias concretamente yo conozco dos, Playa de la Griega, que haya un pueblo en el macizo ibérico, en la zona de Albarracín y demás, que se llama Griegos, tal cual. Que una de las ciudades más importantes de Celtiberia, Segóbriga, se construyera, se edificara sobre un cerro que se llama Cabeza de Griego. Y estamos hablando de una ciudad celtibérica especialmente importante. O bien, y esto es más gordo también, que los celtíberos escribían con el alfabeto griego. Escribían con el alfabeto griego y no se puede decir, no, es que lo copiaron de los griegos por influencia griega. No, qué coño, no, los griegos no estuvieron nunca en Celtiberia. Los griegos llegaron a la península ibérica, se pasearon un poco por el Levante para comerciar por razones puramente comerciales, crearon allí una serie de mercados, de factorías y demás, y cuando llegaron al Atlántico por el sur, a Gibraltar y tal, aquello les daba terror, porque ya saben que pensaban que allí estaba el final de la Tierra, que se caía, de repente había un abismo, que el mar se hundía, etcétera, etcétera. En fin, tenían pánico al occidente y nunca se aventuraron a navegar por el Atlántico. Por eso no llegaron nunca aquí. Ni colonizaron esto, ni tampoco, por supuesto, el norte de Castilla, que es lo que hoy llamamos Celtiberia, ¿no? O sea que no tiene explicación lo de que los celtíberos escribieran con el alfabeto griego, salvo que ellos fueran los padres de esa escritura. Y lo que hay en este maletín lo demuestra. Pero no los celtíberos, la gente del Cantábrico. La gente del Cantábrico es la que inventó, descubrió, como quieran llamarlo, el alfabeto griego, helénico, que los griegos heredaron como toda la cultura que había aquí y que se atribuyeron con toda la jeta. Todavía hace siglos son numerosos los cronistas, los antiguos cronistas que hablan de lo mentirosos que eran los griegos. Y algo debía haber de cierto en ello, porque se atribuyeron absolutamente todas las bondades y virtudes y desposeyeron, en este caso a todo el Cantábrico, del mérito de haber descubierto todo lo que descubrieron. Bien, queda lo de las letras para el final, que es concluyente porque no estoy hablando de letras que yo haya descubierto en un documento de hace unos siglos. Estamos hablando de letras griegas clavadas, idénticas, grabadas en piedras, en losetas de piedra arenisca del Paleolítico inferior, es decir, entre hace 3, 4, 5 millones de años y 100.000 años. Ya existía el alfabeto griego y ya existía el alfabeto nuestro, el que usamos nosotros normalmente, que también se atribuye a los fenicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso ya existía en el Paleolítico inferior, lo cual por eso les digo, y no he sido exagerado en absoluto,
aunque al pobre Pachi Alaña le haya dado un pequeño síncope al escucharme, que todo es una sarta de mentiras y que te pueden tirar todos los libros a la basura porque es todo mentira lo que hay en ellos en relación con el origen de la civilización. Bien. Ese monte Ribaya o Ripaya o Vindio al que me he referido, del cual salieron los Gálatas, que he dicho que salieron de los picos de Europa y se bifurcaron, digamos, en ambas direcciones. Han dejado una huella tremenda en todo el territorio de Euskadi. Con esto, al hablar de la toponimia, que a algunos le puede sonar a música celestial, otros pueden pensar que es un rollo, pero es algo extraordinariamente importante, porque la toponimia es el vestigio, es la reliquia, es la huella que ha quedado del pasado y que nadie ha podido borrar. Por lo demás nos lo han borrado, como está claro, como está quedando más que claro. Pero la toponimia no, porque nadie la puede tocar. A veces cuando menciono yo, he estado en Galicia hace unos días dando una conferencia, y allí está Roma, está todo, Babilonia, te paseas por allí en coche y te encuentras Egipto, Serbia, todo, o sea, todos los nombres antiguos, más importantes, están allí en pueblos todavía, en aldeas. Y no, es que alguien lo copió. No jorobamos, hombre. La toponimia no se puede tocar, es una cosa oficial, está en montones de documentos y por otra parte es del dominio público, del dominio general. No puede llegar uno y decir, bueno, esto me gusta mucho, como se parece a Singapur, lo llamo Singapur. No, coño, no puedes hacerlo. Pues sí, lo puedes hacer, pero no va a servir de nada, porque al día siguiente esto se va a seguir llamando como se ha llamado siempre. Pues son nombres que tienen miles de años, ¿no? Entonces, los nombres tienen un valor tremendo porque tienen la inmensa mayoría de ellos miles de años, o decenas de miles de años, o centenares de miles de años. Entonces, de ahí la importancia de estos nombres que menciono y que voy a ir documentando, porque es fundamental. Bueno, pues les he dicho que el Monte Vindio, los picos de Europa, se llamaban también Ribaya. Ribaya, Ribia, Rabia, variantes de eso, de ese nombre, ¿no? Bueno, pues fíjense qué bonito. Llegan esos pobladores de los picos de Europa, esos galogregos a los que me he referido, que se dirigían hacia el Pirineo sin saber que existía el Pirineo, claro, se lo encontraron, pero bueno, iban en esta dirección. Y llegan a un río especialmente importante, y a una, vamos a decir, una bahía especialmente importante como es la de Hondarribia o Fuenterrabía. ¿Y qué hacen, coño? El nombre ese fundamentalísimo de donde procedían ellos, el Monte Ribaya, lo clavan, Hondarribia, y le ponen el nombre. ¿Por qué? Porque era un sitio clave y lo quisieron distinguir con un nombre especialmente importante. Y para que nadie pueda dudar de que esos señores venían de Asturias, como estoy diciendo, a una parte de Hondarribia todavía hoy, del puerto de Hondarribia, todavía hoy se la conoce con un topónimo que es absolutamente inequívoco: Asturriaga, o sea, el nombre de Asturias clavado. Pero bueno, aparte de eso, que no es poco, el nombre del Vindio no lo olvidaron, ni muchísimo menos. Y entonces se dedicaron a reproducirlo sistemáticamente en todo el cauce del río, señores. Coño, no se llama Bidasoa, se llama Vindasoa, derivado de Vindo, de Vindia. Vindasoa es el verdadero nombre del río Bidasoa. Y entonces empiezan por fundar Hendaya, que viene de Vendaya o Bandaya. Y hay mapas, en este libro concretamente, donde aparece todavía con la forma más antigua, digamos, Andaya. Esa H que lleva Andaya en castellano sustituye a una consonante más antigua, en este caso es la B de Vendaya, que es el verdadero nombre de lo que hoy llamamos Hendaya. O sea que ahí ya tenemos Hondarribia, Asturriaga, Vendaya, Hendaya, los tres nombres de esa cordillera de la cual procedían y que tenían a gala, evidentemente, ser descendientes de ella y que reproducían en los sitios más importantes. Después ahí hay un chateau, un castillo, ya en zona francesa, que llaman Chateau de Avandia, y hay un río que se llama
que llaman ustedes Olavidea, que en realidad es Olavindea, igual que Vindasoa, un monte Viandis, otro monte Vendaur, Vendara, Endar, tal, en fin, etc. Y ya después de eso, más hacia el sur, aparece la sierra de Andía, que era lo mismo, era Bandía, exactamente lo mismo, o sea, también llevaba la de delante, con topónimos también derivados de Vindia, Vindaurre, Vindaurreta, Vindiano, etcétera, etcétera. Y una cosa preciosa, esa sierra de Andía también se llamaba Iberia. ¿Por cómo lo sé? Pues por lo que les voy a decir ahora. Porque en esa sierra de Andía, el monte principal se llama Beriain, o sea, un topónimo absolutamente ibérico. Pero es que aparte está el pueblo de Ibero, Ibiricu, Berasain, Berriozar, etcétera, etcétera. O sea, tenía los dos nombres de Bandía o Vindia, que es lo mismo, y de Iberia. Y cosa preciosa que indica que esos señores fueron los que poblaron la India, he dicho de pasada que el nombre de la India procede de Vindia. Eso no es que yo me lo haya inventado. Filológicamente es indiscutible, pero es que en el Atlas de Ptolomeo, que es el mapa más antiguo del mundo que existe, digamos, pues aparece documentado en la India, en Asia, aparece documentado el río Indo, por supuesto, claro, naciendo en una cordillera que calca el nombre de la cordillera Vindia de los picos de Europa. Vindia, exactamente igual, con exactamente el mismo nombre, o sea que no me estoy inventando nada. Bueno, pues ¿saben ustedes cuál es el nombre autóctono de la India? Que no es India. Pues el nombre autóctono de la India es pariente de Iberia. Se llama Bharat. Y significa, ¿saben lo que significa? Para que no quepa duda de que se referían a Iberia. En indonesio significa occidente. No se da porque la India está en occidente. O sea, le pusieron el nombre de Iberia, igual que la sierra de Andía se llama también Beriain o Iberia, pues en la India hicieron exactamente lo mismo. India y Bharat, que significa occidente. Así ha funcionado la toponimia y así, gracias a esa herramienta maravillosa, yo llevo 35 años pudiendo reconstruir la historia de la humanidad. Pues si no fuera por la toponimia, lo digo claramente, bueno, y por el lenguaje también, que también ayuda extraordinariamente, sería imposible. Bueno, y ya para acabar con lo del Vindio, pues tienen ustedes al río Indusi, que ese no ha perdido la N, o sea que se está bien claro, a Indauchu, a otros topónimos como Indurraga, la peña de Idalaiz, que llaman es Indalaiz, hay un río Indove, Indurain, Indocin, y el queso que más les gusta a ustedes, o que es más popular entre ustedes, y que llaman Idiazábal, Nanay, Indiazábal. Queso de Indiazábal, ese es su nombre, como igual que el río Vindasoa, o sea que hayan caído montones de Ns que han cambiado completamente, han desfigurado la primitiva toponimia de todos estos lugares. Para que vean cómo funciona todo esto, y hago un paréntesis que no viene a cuento porque se refiere a Galicia, pero es igual, para que vean cómo desenmascaro yo la historia, las chorradas que se nos ha contado. Los gallegos tienen un monte importantísimo que se llama Pindo, el monte Pindo, que está en el Finisterre. Bueno, no tienen ni... Hablo muy mal, perdónenme. Zorra idea, no iba a decir lo otro, de dónde viene Pindo. Pero hay 100.000 autores que han escrito sobre ello, diciendo que el monte Pindo es el Olimpo de los celtas y cosas por el estilo. Ponen eso, pero no tienen ni idea de lo que es. Bueno, y otros dicen, no, los más sabios, comillas. No, es que el Pindo se lo pusieron unos que copiaron a los griegos, lo de siempre. Parecemos un país de subnormales, o una península de subnormales, pues ya sé que lo de país no les gusta a ustedes mucho, de subnormales profundos, pero perdónenme decirlo, todos, desde abajo hasta arriba, desde abajo hasta arriba. Nos hemos tragado todas las mentiras que nos han dicho, nos han tomado el pelo todo lo que han querido, y hemos tragado, y hemos llegado al año 2018 creyéndonos todas esas patrañas que nos han colado los griegos, los romanos, la Iglesia de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tragado, pero a gusto.
y ni Dios ha dicho nada en contra, ni lo ha criticado o por lo menos cuestionado. Y ha habido gente ilustre e intelectuales importantes. No se han enterado de nada. Han tragado con todo y aire. Y el que ha visto alguna cosita como Ortega y Gasset, sobrevalorado absolutamente, que dice, parece ser que la cultura, cita de pasada en un texto, en un libro suyo, que la cultura no venía de Oriente a Occidente, sino que era al revés. Dice parece ser porque eso no era una teoría suya. Él lo había leído a algunos autores alemanes y franceses que más inteligentes y mucho más cultos que nosotros se lo estaban oliendo. Y entonces él dice eso, pero no se molestó en investigarlo. Joder, yo soy intelectual. Bueno, yo ya lo he hecho, yo lo he hecho. En el día que comprendí que toda la historia estaba tergiversada, decidí dejar absolutamente todo lo que hasta ese momento había hecho en mi vida y centrar toda mi vida en esclarecer la verdad de nuestro pasado. Y en eso llevo 35 años. Bueno, pues eso es lo que cualquier intelectual digno de tal nombre, o cualquier persona inteligente digna de tal nombre, tiene el deber de hacer. Si has descubierto una cosa de esa magnitud, tienes que aclararla. Bueno, Ortega y Gasset pasó de ello como pasaron Unamuno, Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, etcétera, 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 etcétera. Ni se enteraron de la película. Pues lo que les decía del Pindo. El Pindo debía su nombre a un monte griego que se llama Pindos, que es un monte muy importante de Grecia. Y así pues resolvieron el problema del origen del Pindo. Coño, yo sabía que eso no podía ser. No podía ser porque, hombre, ya parto de la ventaja y de la base de que sé que los griegos eran originarios de aquí. Entonces eso no podía ser. Entonces resulta que investigo un poco sobre el Pindos, el monte Pindos griego, y me entero de que estaba consagrado al dios Apolo, que era conocido más que como Apolo, como con los nombres de Cárneo o variantes de ese nombre, Cárneo, Apolo Cárneo. Entonces, fíjense ustedes cómo funcionan las cosas. Los griegos dedicaron el monte Pindos a Apolo Cárneo. ¿Por qué? Porque procedían del monte Pindo de Galicia, cuya enorme playa, que está al pie del monte, sigue todavía conservando el nombre de Carnota, dedicada al dios al cual estaba consagrado el monte Pindo, que por cierto, el otro día recorriéndolo, he descubierto que la cabeza de Apolo está reproducida y nadie se había caído en la cuenta. Es alucinante. Está reproducido en la cima misma del monte, está reproducida la cabeza de Apolo. Y por si fuera poco, aparte de Carnota, el topónimo clavado Cárneo, el nombre, el alias de Apolo, está en la toponimia al pie del monte Pindo. Bueno, pues con eso he desmontado para siempre la tontería de que los griegos nos legaron el monte Pindo y que es al revés. Los griegos lo copiaron desde el de aquí. Pues como eso, todo está tergiversado. Y hablando de eso, pues el Mar Rojo, otro que tal baila, otro de los nombres del Cantábrico, Mar Rojo. Lo que pasa es que el rojo es muy moderno y aquí se conocía como Mar Bermello o Bermejo, que es el que ha dado nombre a Bermeo. Y también en este maravilloso libro que les recomiendo y que se vende en el Museo de Guernica, en el Museo de Escalrería de Guernica, pues ahí está documentada la forma Bermejo, la forma en castellano Bermejo, como nombre de Bermeo, nombre primitivo de Bermeo. Pues era otro de los nombres del Cantábrico, muy importante. Entonces todas las historias sobre el Mar Rojo y todas, me refiero a historias bíblicas, todo eso está extrapolado. Es decir, todo eso se refería al Cantábrico y no al Mar Rojo, que hoy lleva ese nombre y que evidentemente pues es modernísimo y tiene 4 días. En torno a Bermeo también se repiten, bueno, no los voy a mencionar porque son unos cuantos, pero se repiten también los derivados de Vindio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los derivados de Asturias, Astorecas, Asterricas, Telarras, Tigarribia, Busturia, etcétera, etcétera. O sea que es la misma canción siempre. O sea, los topónimos importantes los plantan en sitios importantes. Y entonces, en montes, ríos importantes,
Y entonces todo el entorno de esos lugares van poniendo variantes de esos nombres, nombres importantes que han dado al lugar fundamental, al lugar esencial, ¿no? Entonces, con lo cual, pues la huella que fueron dejando fue abrumadora. La huella toponímica que dejaron fue abrumadora. Y cosa que me hace a mí muy fácil, en este caso, el trabajo de descifrar toda la toponimia de ustedes. Tengo el orgullo, algunos me tirarán un tomate, pero me es igual, y lo digo bien alto, de haber descifrado la mayor parte de la toponimia del País Vasco, desde hace 35 años. La mayor parte de la toponimia de aquí la he descifrado ya. Y me faltaba algún nombrecito que tenía medio, como Donostia, que ha caído ya, y ahora se lo voy a desvelar. Anunciándoles ya que les va a sorprender porque era bastante difícil de imaginar. Bueno, pues pasamos a otro de los nombres, y este es el cuarto que les desvelo del Cantábrico. Bueno, que es el primero que he mencionado, por cierto. Era la mar Océana. Pero claro, ellos no lo llamaban Océana, que es una palabra, vamos a decir, bastante moderna y deformada, ¿no? La llamaban mar Ozana. Ozana, tal cual suena. La historia de la mar Océana, eso hace muchos años que lo estoy investigando, es preciosa porque aparece por muchos sitios, las huellas, pero para reconstruir la evolución que ha seguido el nombre es clave su lengua, el euskera. Se puede perfectamente ver cómo de la forma primitiva Ozan sale, digo se puede ver, ¿por qué? Porque estas formas que voy a mencionar, estas palabras que voy a mencionar, dan nombre al mismo concepto. Entonces es muy fácil, se ve claramente cómo se ha ido desplazando la forma de la palabra, pero el significado se ha mantenido. En este caso, estas palabras hacen referencia a ruido, a sonoridad, a frío, etcétera, referidas obviamente al Cantábrico, al mar Cantábrico, tanto a lo ruidoso que es, lo aparatoso que es, como a lo frío. Por cierto que en este librito que tanto estoy mencionando, hablan del mar de Vizcaya y dicen que es un mar pericoloso, como es un mapa italiano y lo llaman así, es un mar pericoloso, cosa que es una obviedad por otra parte. Bueno, pues de ese Ozan originario, que era el nombre del Cantábrico, pasa a Oxan, con X, Oxan. Después se deriva Otzan. De ese Otzan acaba siendo Osan, tal cual. Y ahí llegamos pues, a una palabra que todos conocemos, que es Osana, que es absolutamente coherente con todo esto que estoy diciendo, porque obviamente ese era el nombre de este mar, que era el mar primigenio, el mar en el que nació la humanidad, era un nombre que era un nombre sagrado y que era sinónimo de todo lo que fuera pues, superior, perfecto, maravilloso, bueno, etcétera. Y de ahí sale el Osana, que todos conocemos, y de ahí sale el oso hondo de ustedes, oso con el significado de algo bueno, perfecto, etcétera. O sea, el oso hondo tiene su origen en el nombre de este mar, que era pues la perfección en cuanto a todas sus, sobre todo, virtudes históricas. Los griegos también lo calcaron el nombre, deformándolo un poco, como hacían siempre, y a su mar, vamos a decir, a su mar más propio, que es el Mar Negro, le llamaron Ponto, que significa mar, Euxino, digamos, haciendo un diptongo de la O, Oxino, Eusino. El Ponto Eusino, el Mar Negro, de los griegos, era una copia, sencillamente, del nombre del mar Océano, de este mar. Aparte de derivarse Otzan, también se produce la variante Oztan, como variante de Ozan. Y de ese Oztan sale Ostan, Don Hostia, el dios océano, sencillamente. El nombre de Don Hostia, yo ya sabía lo que significaba hace muchos años, pero no tenía, digamos, documentada la evolución como se lo estoy diciendo ahora, ¿no? Era el dios océano, lleva el nombre del dios océano. Es una población consagrada al dios océano.
porque bueno, es una nación muy singular, especialmente importante en todo el contexto del Cantábrico, amén de una bahía pues privilegiada. Entonces es normal que le dieran, que eso fuera una ciudad sagrada y la bahía a su vez lo fuera también. O sea que Donostia, esa ciudad, al igual que la playa de Ostende, que no está en Bélgica, porque tenemos una en Cantabria, al lado de Castorreales, creo que es. Hay una playa que se llama Ostende, exactamente la misma raíz. Bueno, y de ahí viene, huelga a decirlo también, con esos mismos valores de algo perfecto, algo superior, algo sagrado, el nombre cristiano de la hostia, de lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, todo eso viene del nombre del océano, el primitivo nombre del océano y del mar que tenemos a pocos metros de aquí. Lo que viene ahora es una cosa que es de traca, y que les confieso que me fascina. En Vitoria, esto se lo dedico a don Ernesto, a la vez ilustre que nos acompaña, Ernesto Díaz de Aránguiz. En Álava, bueno, también a Pachalaña, que también me parece que es de esa zona, estuvo inundada por una gran laguna, que era el resto de un antiguo mar. O sea, lo que llaman la llanada de Vitoria era eso, fue un antiguo mar que devino una gran laguna que al final se desecó y de la cual no queda ya ni rastro, salvo la toponimia. Bueno, entonces, con una coherencia aplastante, los nombres de esa mar Océana, que era la mar originaria, la de aquí, los clavan cuando encuentran sitios donde existen ese tipo de mares interiores, de grandes lagunas. Y entonces lo clavan en Vitoria, y donde aparece el topónimo clavado todavía en la forma antigua, Ozana, tal cual. Aparte de Ozaneta, que ha derivado en Ozaeta, Ocilla, Ocio, y un derivado de todos estos nombres, Oca. Nanclares de Oca, Iruña de Oca, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de Oquina, Oqueta y tal. En fin, hay una siembra considerable de derivados del nombre de océano en la llanada de Vitoria, testigos del mar que inundó aquella tierra, ¿no? Bueno. Quienes poblaron Vitoria, los alaveses o caristios, que poblaron esa zona y que dieron estos nombres, inevitablemente fueron los pobladores de una parte central de Cataluña. ¿Cómo lo sé? Pues porque los tíos lo clavaron. Y el nombre de la llanada de Vitoria, que yo prefiero decir Victoria, porque es que el nombre es Victoria. Victoria, además, es Victoria con B y con Z, no Victoria de la Victoria escrita a la forma castellana. La llanada de Victoria. Bueno, pues los pobladores de la llanada de Vitoria fueron los que poblaron la plana de Vic. La plana de Vic. Plana es en catalán lo mismo, llanada, llano. Y Vic son las tres primeras letras del nombre de Victoria. No lo clavaron entero, o bien se ha ido, digamos, reduciendo la palabra, o simplemente para distinguirlo lo llamaron ya directamente Vic. O sea, no pusieron llanada de Victoria, ni plana de Victoria, plana de Vic, tal cual. Entonces, ¿cómo sé que todo esto es cierto? Porque, como eran meticulosos, no hay ni una sola conferencia que no deje claro un dato. Nuestros antepasados eran muchísimo más inteligentes que nosotros, pero a miles de años luz, ¿eh? A miles de años luz. La idea que tenemos de que eran unos zoquetes, unos burros, unos rústicos, es falsa. Eran gente con un nivel intelectual altísimo, con una capacidad tremenda. Lo que pasa es que, lógicamente, claro, mucho más primitivos y sin los conocimientos que tenemos nosotros. Ni tenían los libros, ni tenían todo lo que tenemos nosotros para aprender hoy día. Bueno, pues, meticulosos como eran, le dieron ese nombre de Osana, que he dicho que es el nombre del océano, Osana, lo clavaron como nombre de toda la plana de Vic, cuyo verdadero nombre,
todo esto lo sé bien porque he vivido muchos años en Cataluña y me he formado en Cataluña. Es Osona, Osona, o sea, le pusieron el nombre clavado, océano, en la forma que ha llegado hasta nosotros, que es Osona. O sea, Llanada de Vitoria, Plana de Vic, Ozana, Osona, clavado. Y ahora, sin darles tiempo a recuperarse de la sorpresa, les vengo con otra que si lo hubiera conocido iba a decir tocayo, el director de los 8 apellidos vascos, que se apellida Lázaro también, pues si hubiera sabido este dato habría tenido que meter algún cambio en su película. Porque los propios alaveses de la Llanada de Vitoria, que tanto juego me están dando, y el que me darían, porque ahí hay tema para... Los que fundaron Osona en Cataluña, es decir, toda la Plana de Vic, dieron nombre a aquella llanura que era también un antiguo lago, pues son los que hicieron lo mismo, pero en Andalucía. Osuna es otro caso exactamente igual. Llegaron a Osuna, que es la zona del Guadalquivir, ya sabes. Bueno, y hay una enorme laguna lacustre, y entonces reprodujeron el modelo, pero así con dos esos, tal cual, clavado. Lo llaman Osuna, que es el nombre, pues el nombre no hace falta ya extenderse mucho porque está clavado, pero es que se ha conservado el nombre originario he dicho que era Ozana del océano, pero hay una forma más antigua. Todas las formas más antiguas siempre tienen as, que es la vocal más antigua. Entonces, inevitablemente, Ozana, en un momento determinado, en su origen, se llamó Azana. En Osuna se ha conservado la forma originaria, Azana. Pero no solamente eso, bueno, eso no demostraría nada. Coño, pero lo que voy a decir a continuación sí que demuestra bastante. Porque en la zona en torno a Osuna nos encontramos topónimos como Gascón. No hace falta mayores comentarios, ¿no? Gascón es lo mismo que Vascón. O sea, es el Golfo de Gascoña, etcétera, etcétera. Gascón. Bilbao. Estoy hablando de Osuna, señores, en Andalucía. Palenciana, que es la forma no abreviada de Plencia, exactamente igual a Bilbao. San Sebastián. Vitoria. Peñaflor. Esto dirá, bueno, ¿esto qué viene? ¿A qué viene Peñaflor? Pues viene muy a cuento porque la primitiva Vitoria, que me honro en haber descubierto yo, que está al lado del actual, es un monte, una acrópolis preciosa, que digamos dominaba toda esa antigua laguna. Y hoy se llama Olarizu. Olarizu es el nombre que tiene actualmente. Olarizu. Bueno, pues el significado de ese nombre en castellano, que está reproducido en muchísimos lugares del norte de España, porque era un nombre clave, es Peñaflor. Flor. ¿Por qué? Porque todas las ciudades sagradas del norte de España, en un momento determinado, se han llamado Flor o Flora. Flor o Flora. De hecho, Burgos todavía lo conserva el nombre. Me refiero en el emplazamiento originario de Burgos. Bueno, pues ahí está Peñaflor. Pero es que hay otro nombre más, que ese sí que es demoledor. Porque si hay un timbre, un sello de autenticidad de Álava, pero mejor dicho, perdón, de la Llanada de Vitoria, es Armentia. Armentia, que es el antiguo episcopado de Armentia, que existió hasta la Edad Media, ¿no? Y que es un nombre especialmente importante, porque ahí se ha conservado un nombre primitivo de la península ibérica, que era Armenia. Bueno, pues el Armentia también está clavado en Osuna. O sea que está Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Armentia. Están los nombres de todas las capitales vascas reproducidas en torno a Osuna. ¿Quién pobló eso? Es de cajón. Gente de la Llanada de Vitoria, eso no cabe la más mínima duda. Aparte del nombre ya de Osuna, que ya lo está delatando y denunciando. Bueno, pues todo esto en relación con el nombre de océano, sorprendente nombre, bellísimo nombre, ilustrísimo nombre, que ha dado nombre a todos los mares del planeta, bueno, perdón, a todos los mares, a todos los océanos del planeta, y que tiene su origen en estas costas. Y he empezado por decir que ya simplemente el nombre de océano ya demuestra que el origen de la humanidad está aquí, porque se sabe que el primer mar se llamó océano.
Entonces, si está documentado cartográficamente en algún sitio el nombre de mar océano, pues ahí está el origen, no cabe mucha duda, ¿no? Y termino como quinto nombre del Cantábrico, que es de los que estoy rehabilitando hoy, iba a decir desenterrando, pues el de Mar de Vizcaya, simplemente. Bueno, ese es muy fácil de encontrar, porque en todos los mapas que se miren, que tengan más de un siglo o dos, ahí aparece siempre Mar de Vizcaya, Golfo de Vizcaya, Mar de Vizcaya. Es a miles de años luz mucho más importante, infinitamente más antiguo que el nombre del Cantábrico. Y ha caído en el olvido inexplicablemente. Inexplicablemente, yo no lo entiendo. Bueno, yo les digo que si fuera vasco me estaría dando de tortazos hace ya varios años. Bueno, de hecho yo ya lo estoy haciendo y siempre meto Mar de Vizcaya, meto mar griego, etcétera, etcétera, para rehabilitar esos nombres que son los genuinos, los auténticos de este mar y que están pues entre censurados, olvidados y ninguneados. Bueno, el Mar de Vizcaya, que significa obviamente el mar de la vida, eso es digamos, es de puro sentido común. Viz significa vida, era el mar en el cual estaban convencidos que había nacido la vida, y de ahí venía toda su sacralidad y toda su nombradía. Era el mar originario, que es el que da nombre a esta provincia. Guipúzcoa, eso ya lo conocen mis lectores porque hace años ya que lo publiqué, ¿no? Ese Guipúzcoa, ese Púzcoa es una corrupción de Vizcoa. La P viene de la B, incuestionablemente. En cuanto a la U, Púzcoa, esa U viene de la I, de lo que llamamos Y, que me he olvidado de mencionarlo antes. Coño, ¿por qué llamamos Y a una letra que no existe en griego? ¿Han oído ustedes a algún catedrático, alguien alguna vez que se haya hecho esa pregunta tan normal? ¿Por qué coño llamamos Y a una letra que no existe en griego? No quiere decir eso que hay algo que falla, algo muy gordo que falla, y que las cosas no son como nos las han contado, porque la letra que tiene el mismo diseño o muy parecido que nuestra Y es la letra gamma griega, pero la letra gamma es el equivalente de la G, no tiene nada que ver con la Y. Y la Y no existe en griego. Digamos, el sonido de la Y, que era una I oscura, U, pronunciado U, pues esa tiene forma de U, tiene una forma de U. Bueno, pues esa Guipúzcoa es Pizcoa o Vizcoa, yéndonos más hacia atrás, con B, y en vez de con U, con una I griega, Vizcoa, y Vizcoa es evidente que viene de Vizcaya. O sea, es, vamos a decir, como una segunda versión de Vizcaya. Primero venía Vizcaya y después una región muy parecida, hermana, y le ponen prácticamente el mismo nombre, que ha quedado corrompido, ahora no se parece en nada, pero que originalmente era el mismo nombre. Bueno, de ese Viz salen multitud de cosas absolutamente fundamentales. Bueno, para empezar, ya lo he dicho, la palabra vital, vida, en castellano, en latín, en un montón de lenguas. Sale Vicente, que es otro nombre de estos olvidados, que es fundamental, es uno de los nombres que también ha tenido el Cantábrico, del dios océano, es un nombre del dios océano que ha dejado huella, pues voy a decir cómo ha dejado huella, y así lo descubrí yo. Cuando caí en la cuenta, digo, coño, la iglesia más antigua de San Sebastián, San Vicente, la que está al pie mismo del Cerro de Orgui, que se ve claramente que la primera que levantaron cuando ya la ciudad se extiende ya a los pies del Cerro de Orgui, ¿no? En Bilbao, en el corazón de Bilbao, en Abando, ¿dónde está? La parroquia de San Vicente, también. Coño, 2 San Vicentes, en Bilbao y en Donosti. Joder, pero es que voy a Vitoria, recientemente en una conferencia que organizó este señor, y recorro como es lógico la vieja Vitoria, y resulta que la iglesia más antigua, San Vicente, en la parte más alta, también en Donosti, en Gasteiz. O sea, las 3 ciudades
con una iglesia de San Vicente en la zona más antigua de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en el Cantábrico está la población de San Vicente de la Barquera, en la cual resido yo, pero de la cual no me considero en absoluto hijo, pero bueno, resido en ella. San Vicente de la Barquera, que es un emplazamiento antiquísimo. ¿Por qué? Porque está al pie de los Picos de Europa. Entonces eso lo tenían absolutamente a huevo. Y en realidad es vamos a decir, la cuna, la matriz de lo que hoy llamamos Asturias. Está en Cantabria, pero realmente es la matriz de Asturias, San Vicente de la Barquera. Y el nombre de Vicente, pues inevitablemente nos hace pensar en el nombre de los bisontes. Que pueden decirse, bueno, pues eso puede ser una casualidad. Pues no, no es una casualidad, porque a San Vicente, en tiempos muy remotos, se le representaba con cuernos como los bisontes. ¿Y quién era ese San Vicente que se representaba con cuernos? Pues ese señor que nosotros llamamos hoy día Moisés, que en todos los grabados antiguos, todos los cuadros antiguos, aparece reproducido con cuernos. Pues ese era San Vicente, era el bisonte, y tenía que ver con algo que voy a decirles dentro de un momento. Antes voy a leerles un texto que es especialmente importante porque aparte de Vicente, de vida, etcétera, etcétera, de vida, en euskera, sale Gizán, quizá lo pronuncio mal, no sé si ustedes lo pronunciarán Guizán, quizás sea Guizán. Guizán terminado en TZ, que significa estatua. Ese es el origen de la palabra gigante. Ese Gizán de ustedes es el origen de la palabra gigante. Y al mismo tiempo también de la palabra Giza, que es ser humano, sencillamente hombre. Entonces, ¿por qué? Y ahora, con esto doy un salto importante y entro en la parte, vamos a decir, en el tramo final de la conferencia y el más importante, que es el del tema de los gigantes. Porque los gigantes son nuestros antepasados, fueron nuestros antepasados, y eso nuestros antepasados, no tan remotos, lo tenían perfectamente claro y perfectamente documentado. ¿Por qué? Entre otras muchas cosas, porque descubrían regularmente restos de gigantes. Entonces no es que se lo imaginaran, es que era una cosa obvia. Se encontraban cavando o cuando se producía algún derrumbe, etcétera, etcétera, se encontraban con esqueletos, con cabezas completas de gigantes petrificados, lo cual demostraba que eran nuestros antepasados, porque su parecido con nosotros era total. O sea, que no se podía pensar, no, es otra especie, no, son idénticos. Son idénticos. Y esto lo afirmo con esta rotundidad porque tengo las pruebas en mi propia casa. Bien, el texto que quiero leerles ahora es el siguiente. También de un autor antiguo, Beroso de Babilonia, dice: antes de la destrucción del mundo que por agua sucedió, obviamente se refiere al diluvio, hubo cerca del monte Líbano una ciudad llamada Enos, donde había hombres gigantes que enseñoreaban de occidente a oriente. Observen que no dice de oriente a occidente, de occidente a oriente, lo que quiere decir que la patria de esos gigantes estaba en occidente y no en oriente. Bueno, y después aquí da otros datos que no vienen ahora al caso. Aparte de ese texto, que es uno más de los muchos que han llegado hasta nosotros, hay otro mucho más importante, que voy a leerles porque merece la pena. Si no lo conocen, está en mis libros, porque lo he reproducido ya en no pocos de mis libros. Refiere Liano que un sileno le contó al rey Midas que las tres partes del mundo que llamamos Europa, Asia y África
eran unas islas cercadas del océano y que fuera de ellas, a gran distancia, había tierras casi infinitas, bien conocidas y frecuentadas del demonio, que les comunicó su noticia. Bueno, son chorradas típicas de la época. Decía también que en ellas se quedan los hombres gigantes, que viven el doble que nosotros, y que hay ciudades grandemente populosas. En fin, aquí después ya da una serie de datos que ahora no vienen al caso. O sea, documenta, este texto es otra de esas joyas históricas absolutamente olvidada. También rescaté del olvido porque me la encontré en algún libro antiguo y me puse a dar saltos de alegría, claro, porque te encuentras con un dato así, con una cita así, y ya se puede decir que has esclarecido el origen de la humanidad. Porque dice, lo que está diciendo es que el sitio del cual somos originarios, que estaba poblado por gigantes, que eran, como dice aquí, vivían el doble que nosotros, pues se sabe que eran muy longevos, que vivían 200, 300 años, que medían 3,5 metros, 4 o más metros, etcétera, etcétera. Pues da el dato fundamental de que ese primer mundo, el mundo primigenio, estaba dividido por lo menos en 3 zonas importantes que se llaman Europa, Asia y África. Simplemente basta con tener un cerebro de mosquito, que es el mío, para darte cuenta, coño, de que si los primeros pobladores del planeta vivían en un sitio que tenía 3 zonas que se llamaban Asia, África y Europa, es que eso era el origen de la humanidad, el sitio donde nació la humanidad, porque nos hemos dedicado toda la historia a reproducir los mismos nombres. Y qué cosa más lógica que los primeros pobladores del planeta, cuando se empiezan a extender, cojan esos nombres, perdónenme, esos nombres sagrados y se los den a los 3 principales continentes que conocían entonces, Asia, África, Europa. Los clavaron. Bueno, entonces, cuando yo descubrí esto, dije, bueno, es muy fácil, gracias Vicente, digo, es muy fácil descubrir el origen de la humanidad y probarlo. Lo que pasa es que la verdad es que por muchas pruebas que se tengan, y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, no sirve de nada. Les importan 3, señoras, perdónenme, pero ahora lo tengo que decir, 3 cojones. Les importa 3 cojones. Tengo todas las pruebas, tengo los fósiles en la mano, lo tengo todo, absolutamente todo. Pero como se hunde toda la ciencia establecida, se hunde la carrera de un montón de mangantes que están viviendo del cuento chino, viviendo a cuerpo de rey, con cátedras importantes, con premios, con decoraciones, primos príncipes de Asturias, etcétera, 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 etcétera. Esa gente se va a pique, entonces están haciendo todo lo humanamente posible para que todo esto no salga a la luz, porque les hunde, sencillamente les hunde. Entonces, no sirve de nada que aportes pruebas, porque no quieren ni verlas, y si pudieran, las destruirían, bueno, y empezarían por destruirme a mí, claro, no lo han conseguido todavía, pero las pruebas sí intentarían, si pudieran lo harían, vamos, porque no quieren que salga esto a la luz, pero lo tienen crudísimo, porque hoy día es imposible tapar una verdad de este calibre, y es cuestión de tiempo. Mis conferencias, afortunadamente, aparte del público que tengan, les agradezco porque la sala está llena, entonces no tengo ninguna queja en ese sentido, pero afortunadamente está siendo grabada. Me preocupo muchísimo de que todas mis conferencias se graben en vídeo, incluso más de una vez, porque van a una serie de páginas en Internet y esas las ven millares de personas de muchos países. Entonces, eso no hay quien lo pare. Y por ahí, por Internet, gracias a la Internet, esto va a salir adelante y la verdad sobre nuestro pasado va a salir adelante. O sea que es una guerra que tienen absolutamente perdida los que están intentando hundir todo esto, boicotearlo, que no se publique, etcétera, etcétera, etcétera. He sufrido todos los boicots del mundo, todos los que ustedes se puedan imaginar, todas las zancadillas del mundo, todas las putadas del mundo. Por mucho que les contara, no acabaría nunca. Podría dar varias conferencias en ese sentido. No lo hago porque sería una pérdida de tiempo y no tengo ninguna gana, ¿no? Ni ninguna necesidad. Pero el hecho es eso, que están intentando por todos los medios que no salga a la luz. Y en este caso, este dato de Europa, Asia y África, les he dicho que mi investigación fue orientada a lo siguiente: a ver en qué lugar del mundo aparecen esos 3 nombres juntos. Porque donde aparezcan esos 3 nombres, ahí está la cuna de la humanidad. En realidad son 4, porque
he dicho África, pero también en algunos textos dicen África o Libia. Eran nombres, vamos a decir, sinónimos. Libia era más bien el norte de África y África el resto. Entonces, en un texto que he mencionado anteriormente, el del diluvio, dice que lo llama al monte Líbano, donde estaban los gigantes. El Líbano es uno de los nombres originarios de los picos de Europa. Se llamaba el monte Líbano, está documentado también. El monte Líbano, que de ahí viene el que la fachada oriental de los picos de Europa sea toda la comarca del Liébana, con multitud de derivados de ese nombre, del Líbano, de Leveña, Lebanes, Libenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el lado contrario, por el lado asturiano, el lado occidental, la comarca que rodea es la Viana. O sea, está más claro que el lago, el monte Líbano, eran los picos de Europa, que era donde estaba la patria originaria de los gigantes. Bueno, y ese Líbano es el que dio nombre a Libia, que está así de derivados de ese nombre. Ahora me acabo de dar cuenta que me he olvidado de darles un dato que es bestial, que se lo he descubierto hoy gracias al mismo mapa en el que está documentado el mar griego. Hay otro dato que es la leche, y que yo ya tengo escrito en mis libros hace muchos años, pero bueno, que nadie ha dado mucha importancia, porque bueno, por muchas de las cosas que digo, la gente dice, pues tendrá razón o no tendrá razón, pero bueno, se toma a beneficio de inventario. Bueno, siempre he dicho que que los picos de Europa, uno de los nombres que tuvo originalmente, era Arrabia o Arabia. Y que de ahí viene, por ejemplo, pues que haya una ría en San Vicente de la Barquera que llama la ría de la Rabia, y una serie de topónimos derivados de Rabia. O sea, cayó la A inicial y quedó Rabia o Rabia, y la gente lo relacionó con la rabia y así se ha quedado. Bueno, pues yo vengo diciendo hace muchos años que esos nombres eran Arabia, es el origen del nombre de Arabia. Bueno, lógicamente, como he dicho que el nombre de Hondarribia viene de ahí, entonces, obviamente, claro, para mí ese Fuenterrabía o Hondarribia o Hondarrabia, como nos dé la gana de llamarlo, era Fuente Arabia. Está en este libro, señores. Está en este libro, en ese mapa que les estoy mencionando, que está en Guernica. Fuenterrabía aparece con el nombre que yo hace años que vengo publicando como nombre originario, porque era de sentido común, me refiero filológicamente, era obvio, pues aparece Fuenterrabía como Fonte Arabia, tal cual, Fuenterrabía. El nombre originario de los picos de Europa, de todos estos topónimos derivados de Rabia. Bueno, me alegro de haberme acordado porque es un dato importante, vamos, y no quería que se me quedara en el tintero. Vamos a ver si retomo. Bueno, pues retomo lo que estaba diciendo. De mi búsqueda dio como resultado el único sitio del planeta que yo he encontrado donde aparecen los 4 nombres: Europa, Asia, África y Libia, documentados en un mismo lugar. En el mismo lugar se entiende en un territorio más o menos reducido, son los picos de Europa, que se llaman todavía hoy picos de Europa. O sea, ese nombre está muy claro. Pero es que en la fachada, digamos, septentrional de los picos de Europa, que en la zona de San Vicente y de Llanes están tocando al mar, pues una de las puntas de ese territorio, que está al lado de San Vicente de la Barquera y que aparece documentada en todos los mapas, se llama todavía hoy Punta de África. No me negarán que ese nombre es obvio, porque obviamente no tiene nada que ver con África, el norte de España, pero sin embargo aparece ahí ese Punta de África, que es la parte más septentrional de esa costa, y se ha conservado uno de los nombres que tenían los picos de Europa, África. De Asia pasa otro tanto de lo mismo. Un macizo importante de los picos de Europa se llama todavía Asiago. Y ya dentro de la propia Cantabria ese nombre se reprodujo en los montes que hoy llamamos Montes de Pas, en el Valle de Pas.
sale siempre en la tele cuando hablan de los pasiegos y los sobaos y las quesadas y todas las historias. Bueno, pues los Montes de Pas, hasta el siglo pasado, y está documentado en el diccionario geográfico más importante que ha llegado hasta nosotros, se llamaban los Montes de Asia, tal cual, los Montes de Asia. Y en cuanto a Libia, ya lo he mencionado, está lleno de derivados de Libia, el nombre de Libia o de Líbano, indistintamente, todo el entorno de los picos de Europa. O sea, los 4 nombres, Asia, África, Libia y Europa, están allí plasmados todavía, vigentes en la toponimia, que es lo importante. Y todavía tendría que añadir tendría que añadir varios. El nombre de India, que está documentado porque he dicho que India era un derivado de Vindia, del nombre de la cordillera Vindia, pero es que el nombre de India se ha conservado en la toponimia, y lo sé porque yo recogí la toponimia de la zona aquella hace años ya, y me lo dieron, porque está todavía vigente. Bueno, pues simplemente con esa prueba ya no hace falta más pruebas, es decir, ahí está el origen de la humanidad, es indiscutible. Yo lo sé así hace muchos años y por eso vivo en San Vicente de la Barquera. No porque me guste mucho la gente de allí. Lo he dicho en multitud de conferencias y me importa 3 pimientos que me odien a muerte, ¿eh? No me gustan. Pero esa es la cuna de la humanidad. Me refiero a la zona más antigua por el ser humano. Y por eso decidí ir a vivir ahí. Y me establecí exactamente en el año 2010. En buena hora. ¿Por qué me establecí allí? Porque lógicamente, como pueden ustedes imaginar, por cierto, cuando fui allí venía de Zumaya, en donde pasé un año. Muy feliz por una parte, muy triste por otro, pero en fin, un año muy bonito porque es el pueblo en el que yo veraneé con mis padres desde niño y bueno, pues tengo unos recuerdos preciosos, como es normal. Ahí me enamoré yo del Cantábrico, de todo lo vasco, etcétera, etcétera, en Zumaya. Pues fui a San Vicente de la Barquera porque, lógicamente, si allí había estado la cuna de la humanidad, era posible encontrar huellas de ello. Huellas toponímicas, como las que les estoy mencionando, o huellas de otro calibre, huellas tangibles, huellas fósiles, etcétera, etcétera. Entonces hice una apuesta muy arriesgada y muy quijotesca y quimérica, yéndome allí a San Vicente. Empecé a bañarme en la playa todos los días, recorría la playa, a ver si algún día el mar me regalaba una chorradita, una piedrecita, algo que llevarme a la boca. Nada. En vista de lo cual me dediqué sistemáticamente a recoger basura. Y he dedicado 6 años a recorrer la playa antes del baño y a coger toneladas de plástico. Toneladas, cargándolas en bolsas, etcétera, etcétera, llevándolas a los contenedores, etcétera. Bueno, no aparecía nada de nada, pero el destino es inescrutable. Y lo que sucedió, que al bueno de Koldo Urrutia le asombra mucho, a todos, claro, porque es bastante increíble. Y si no fuera porque es una cosa que tengo las pruebas en la mano, pues sería para decir, mira, usted no me cuente cuentos chinos porque eso no me lo puedo creer. Les voy a resumir en 2 palabras lo que sucedió. Yo recorría, como digo, la playa todos los días y me bañaba, y recogía la basura, etcétera, pero como tengo muchísimo trabajo, recorté mis andaduras, porque la playa es muy larga, tiene kilómetros, y por otra parte me mataba recogiendo basura, entonces reduje la zona de recogida y me bañaba en el principio de la playa. Entonces, un buen día, el sábado 2 de febrero de 2014, se produjo lo que yo llamo un tsunami y lo que la meteorología oficial llama una ciclogénesis explosiva. La primera que se produjo. Terrorífica, que afectó a toda la costa cantábrica, produjo unos destrozos tremendos en todas las poblaciones del litoral,
afectó también a toda la costa francesa, a toda la costa británica, por supuesto llegó hasta Galicia, a Portugal, etc. Algo nunca visto de un temporal, de una virulencia terrorífica que modificó las costas en algunas zonas de una manera ya irreversible, concretamente San Vicente de la Barquera, vamos. Hizo unos cambios totales. O sea, la playa que yo conocía, recorría todos los días y limpiaba, etcétera, etcétera, en algunas zonas desaparecieron de golpe en las 2 o 3 horas que fue de madrugada, desaparecieron hasta 5 metros de altura de arena. O sea, la arena que se había acumulado durante siglos o incluso más tiempo desapareció y de repente la playa quedó lisa. O sea, si el mar no llegaba, porque las playas se van colmatando, pues en este caso, al quedar completamente llana, pues el mar arrasó todo, se comió los montes donde termina la playa y descubrió un yacimiento de una antigüedad escalofriante del Paleolítico inferior, de donde salen las cosas que tengo por aquí. Y miles y miles y miles de piezas que tengo en lo que pretende ser algún día el Museo del Origen de la Humanidad, del origen cantábrico de la humanidad, por supuesto un museo público que yo voy a ofrecer al Estado, no tengo ni remotamente la idea de que esto sea de mi propiedad, me considero usufructuario y de momento cargo con el muerto, para ser francos, porque tengo mi casa absolutamente llena de piedras, hasta mi dormitorio, es decir, estoy vivo enterrado en piedras, y no son palabras, ¿eh? Pues, bueno, pues aparecieron millones de piedras, ahí, cubriendo toda la superficie de la playa, por lo menos en una zona de 3 kilómetros. Son muchas piedras. Yo no lo vi porque esa zona no la recorría entonces. Pero bueno, en un momento determinado, pues mis compañeras de baño, una de las cuales está presente, Argentina San Emeterio, pues me lo comentaron que estaba lleno de piedra la playa, que no se podía ni andar. Bueno, no le di mayor importancia. Y yo seguía lo mío, que bueno, pues, darme el baño y salir corriendo a la playa, a casa para trabajar. Hasta que un día, bañándome, eso lo cuento en este libro. Bueno, cuento todo y aquí hay multitud de piezas reproducidas de todo lo que ha aparecido, ¿no? Pues me estaba vistiendo después del baño y me llamó la atención una piedra negra, pequeña, así, que estaba en la arena. Me llamó la atención porque les había estado hablando a mis amigas de la piedra negra de la Meca, que era en definitiva a lo que peregrinan los musulmanes, ¿no? Para ver una piedra negra, que es un meteorito, sencillamente, es un meteorito. Y la importancia que la piedra negra también tiene en la mitología griega, etcétera, etcétera. Entonces, que hay algo ahí muy importante detrás de las piedras negras. Entonces, claro, pues me suscitó la curiosidad y me agaché a coger la dichosa piedra negra. La cojo y, coño, me encuentro que no era una piedra. Para empezar, no era una piedra. Era una almeja petrificada y mineralizada. O sea, una almeja que debe tener 300 millones de años, una cosa así, o sea, una fruslería bestial, o sea, idéntica a las actuales. Señor Darwin, qué ciego estaba usted. Idéntica a las actuales, y digo, puede tener 300 millones de años. Pero como había fosilizado en un fondo como es el de esa costa, que está lleno de hierro, pues fosilizó a la manera propia. Y talmente parece que sea de metal. O sea, es como una almeja, pero eso, mineralizada. Y, bueno, insisto, totalmente petrificada, o sea, de una dureza tremenda. Al ver esa almeja, se me disparó ya la cabeza, claro, automáticamente. Dije, bueno, a ver, ¿cómo aparece esto aquí ahora? Entonces pensé, eso es que ese tsunami no solamente ha removido la playa, ha removido, como es lógico, todos los fondos próximos a la playa, a la costa, y allí estaba esta almeja enterrada, la ha desenterrado y ha aparecido en la playa. Era de sentido común. Y entonces sí, ya me tomé en serio el tema de las piedras y la pedí concretamente a esta señora que nos acompaña a Argentina. Digo, vete por favor
mañana por la mañana, recórrete la playa, dime qué ves, si ves alguna cosa que te llame la atención. Y efectivamente lo hizo, me llamó fuera de sí, hay cantidad de cosas aquí raras que no tienen explicación posible y demás. Bueno, al día siguiente ya yo fui a conocerlo y me llevé las manos a la cabeza al ver que cantidades industriales, estamos hablando de millares de piezas, que allí, teóricamente piedras, la gente del lugar decían, son piedras que ha traído el mar, piedras que ha dado forma al mar, piedras clarísimamente manejadas, manufacturadas, creadas por el ser humano. Millares. Y inmediatamente que allí había aparecido un yacimiento de una enorme importancia. No supe en ese momento qué antigüedad tenía, después se podría llegar a saberla por muchos datos. Uno de ellos las herramientas, los millares de herramientas que aparecen, todas, absolutamente todos del Paleolítico inferior, con esa antigüedad que les he dado. Y entonces, desde el año 2000, he dicho el año 2014, febrero de 2014, hasta hace muy poco tiempo, pues hemos estado salvando todo lo que hemos podido de ese enorme yacimiento con una riqueza increíble y desconocida en ningún lugar del planeta. O sea, no existe nada parecido en ningún lugar del planeta. Ningún yacimiento de esa antigüedad y muchísimo menos, me refiero, ya sé que existe Atapuerca, existe en otros sitios, me refiero donde aparezcan obras de arte, donde aparezca escritura, donde aparezcan obras, digamos, creadas por el ser humano. Entonces, eso es lo que descubrí y eso es lo que me ha proporcionado las pruebas tangibles de la existencia de los gigantes. Porque yo sabía que si habían existido los gigantes, si había un sitio donde podían aparecer, era en esa zona. Y aparecieron. Es decir, tengo dos cabezas de gigantes. Una completa y otra incompleta, pero está el cráneo entero. Es decir, ¿y qué se ve en esas cabezas? Pues se ve a hombres idénticos a nosotros, solo que con unas dimensiones infinitamente mayores, como es lógico. Es decir, las cabezas de lo que nosotros tenemos así, pues una cabeza gigante, pongan ustedes más de medio metro de altura, que de la altura de la cabeza. La frente completamente, la cara completamente recta como la nuestra y no como la de los homínidos, que se diferencian radicalmente de todos nosotros en eso, en que sus cabezas son inclinadas. Y ahí entran los neandertales, los Homos erectus y todos esos homos africanos que se han sacado de la manga, que de homos no tienen nada, son primates, y que son otro tronco genético que no es el nuestro, aunque al final, y muy modernamente ya, se mezclaron y ahí la humanidad se fue a freír puñetas. Cuando se produjo esa mezcla se acabó porque la regresión cultural fue monumental, brutal, y la estamos sufriendo todavía y la seguiremos sufriendo mucho tiempo. Pero los hombres de los que nosotros descendemos, que eran los gigantes, tenían la cara plana como la nuestra, me refiero plana, perdones, quiero decir recta, no inclinada como la que tienen todos los homínidos en excepción, desde los más antiguos a los más modernos, y todos los simios. Aitor me está llamando al orden porque se me acaba el tiempo. Bueno, tengo por lo menos que decir algunas cosas que son absolutamente primordiales. Existe un documento que también habla de los gigantes, pero situándolos llegando aquí al País Vasco, que es esa tradición que ustedes seguro que conocerán muchos de ustedes. Un navío procedente de Escandia o Albania recaló en la bahía situada entre Ogoño y el Cabo Machichaco. El barco estaba tripulado por unos gigantes rubios curtidos por la brisa marina, también por una dama, señora de aquellos, que estaba embarazada. Pasa algún tiempo, la dama tuvo un niño rubio, de piel alba, grandes ojos azules, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue el Jaun Zuria, el primer señor de Vizcaya. En fin, esa tradición es preciosa. Claro, ¿sabes qué? Escandia, ¿qué era Escandia? Dan el nombre también de Albania.
dos de los nombres que ha tenido Asturias, sencillamente, dos de los nombres. Bueno, todavía en época romana existían los albanos como uno de los pueblos que habitaban entonces en Asturias, ¿no? Y Escandia y Esconcia y Escondia y todos esos topónimos siguen vigentes todavía en los picos de Europa. Entonces, un barco que procedía de allí llega aquí y llegan esos gigantes rubios que son los que la tradición, los que la leyenda, a los que atribuye el primer poblamiento de Euskadi. Es precioso, bueno, siento porque hay cosas fundamentales que me voy a tener que dejar. Las tradiciones, en realidad, las tradiciones asturianas recuerdan sin saberlo, documentan sin saberlo la existencia de los gigantes y les dan incluso dos apellidos. Hay un texto que he reproducido en todos mis libros y que todos mis lectores conocen, que es: antes que Dios fuese Dios y los peñascos peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos Velascos. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, aparentemente una herejía, ¿no? Que esos asturianos, Quirós y Velascos, fueron los creadores de Dios, nada menos. Porque dice antes que Dios fuese Dios, o sea, que ellos fueron los que crearon a Dios. Bueno, pues hay mucho de cierto en esa tradición. Pero cada vez que esos dos linajes que todavía existen, los Velascos en su forma castellana, digamos, y los Quirós, pues esos han tenido una trascendencia enorme en los nombres de los vascos. Ya hace años que desvelé que el nombre de los vascos, la genealogía del nombre de los vascos era Vallascos, en realidad el nombre era antes fue con la A, Vallascos, Balascos, Velascos, Blascos, Vascos, Velascos, Blascos, Vascos, Blázquez, Vázquez, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón de derivados. Lo de Quirós no era tan fácil de ver, pero tampoco era tan difícil, porque yo sé que Quirós ha perdido letras, y para buscar la forma originaria de Quirós hay que venir al País Vasco. Ezquirós. Ahí está la forma originaria del apellido Quirós de los asturianos, que ese es el nombre, es el que nos lleva a ese otro gentilicio de ustedes, que es el de Euskaros, partiendo de ese Quirós de la forma primitiva euskérica, Ezquirós, etcétera, etcétera. Y hay textos impresionantes donde dice que estos Quirós, que les llaman curetes, fueron los primitivos atlantes, los titanes, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está documentado. No tengo tiempo material ya de poderlo desarrollar, ¿no? Pero todos estos nombres son los que se les atribuyen a los atlantes y a los titanes, que eran los padres de la humanidad. O sea que está archidocumentado todo y existen todo tipo de pruebas. Y las pruebas que faltaban, que eran las fósiles, las que siempre se me ha echado en cara, que yo no tenía, eso no lo he dicho, pero tengo que decirlo, siempre se me ha dicho, bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los fósiles? Ah, no. Y hombre, si no se puede excavar, no puedo encontrarlo. Bueno, como no me dejan excavar, el mar me lo dio. Porque sabía que, porque es evidente que me estoy partiendo los cuernos para aclarar todo esto. Y me dio las pruebas, afortunadamente. Bueno, y tengo que decir, claro, eso tendrá que dar para otra conferencia, para cuando sea. Todo lo que viene a García de este punto es absolutamente alucinante. Simplemente les voy a anunciar algún titular. Somos norteamericanos, no somos europeos. Y tengo que decir, honestamente, que me alegro de no serlo. No somos africanos, por supuestísimo. La chorrada esa de África empieza en los Pirineos. Pues no, somos norteamericanos. ¿Por qué? Porque la península ibérica no formaba parte de Europa, ni tampoco de África. Formaba parte de Norteamérica. Cuando antes de la Pangea, la Pangea, antes de la división cuando se rompe, digamos, todo ese macrocontinente originario, pues que era en la época de los gigantes, estamos hablando de hace más de 200 millones de años, la época de los gigantes, que eran coetáneos de los dinosaurios. Ya entenderán el porqué de todos los gigantes que aparecen en las tradiciones de todos los pueblos
de España, o todos los dragones que aparecen también en las tradiciones nuestras, etcétera, 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 el recuerdo de los dinosaurios. Fueron coetáneos y vivían en ese gran continente que se rompió, y entonces España, la península ibérica, que formaba parte de Norteamérica, no sé todavía si como isla o como península, ese dato no lo tengo, pero sí que formaba parte, eso es incuestionable. ¿Y por dónde estaba unida? Y ahí entra Galicia en juego, por la parte más antigua de la península ibérica, que es Galicia. O sea, el cordón umbilical que unía a la península ibérica con Norteamérica era Galicia. De ahí la enorme importancia de Galicia y de esa zona que les he mencionado, del Monte Pinto, todo eso, que tienen las rocas más antiguas de la península ibérica, y que está estudiado y documentado que fue lo primero que emergió del mar, y que formó, vamos a decir, el preámbulo de lo que llegaría a ser la península ibérica. Entonces, es impresionante porque el sitio donde han aparecido la mayor cantidad de gigantes del planeta, que han aparecido ya en todos los continentes, antes aparecían y se destruían. Unos irían a Roma, seguro, al Vaticano, se los cargaban, otros irían a otros sitios. Se los han cargado sistemáticamente todos los gigantes que han aparecido. Pero ahora, hoy día ya no, nadie se atreve. Y entonces están apareciendo en todos los continentes. Pero donde más han aparecido con diferencia es, qué casualidad, en Norteamérica, nuestra verdadera patria. Que por otra parte está demostrado ya que es el continente más antiguo, Norteamérica. O sea, fíjense qué sabios somos. El nuevo mundo, esto es el viejo mundo, resulta que es el nuevo. El viejo mundo resulta que es el viejo. O sea, no tenemos ni sola idea de nada. O sea, todo lo que... Nada. Ignorancia. Pero eso sí, mucha soberbia de que lo sabemos todo ya, de que nadie nos puede enseñar nada. Bueno, pues Norteamérica es nuestra verdadera cuna, nuestra tierra originaria, y ese gigante que yo tengo, yo le llamo el norteamericano, porque era su tierra de origen. Y porque allí han aparecido otros idénticos a él, no tan antiguos como este, que se ve que era el abuelo de todos ellos, pero sí gigantes, algunos de ellos ya petrificados. Piensen que cuando estamos hablando de un hueso petrificado, los arqueólogos, los antropólogos dicen, hemos descubierto fósiles en Atapuerca, fósiles tal. Mentira, no son fósiles, son huesos. Los fósiles necesitan por lo menos 150 millones de años o 200 millones de años para llegar a petrificar. Y no hay ni un puñetero hueso petrificado, ni humano, ni de ningún bicho, de algunos animales raros. Bueno, dinosaurios, por supuesto, claro, pero humanos absolutamente nada. Tengo el orgullo de tener los únicos. Pues, y eso es lo que prueba la antigüedad, que un hueso sea realmente fósil, es decir, que esté petrificado, que tenga una antigüedad escalofriante como la que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, pues en Norteamérica llegaron a aparecer en el siglo pasado hasta 200 esqueletos de gigantes, porque descubrieron un tipo de tumbas que les gustaba mucho, y entonces, sabiendo ya la forma de las tumbas, pues encontraban con mucha facilidad esos restos. Bueno, pues alarmados los antropólogos por la cantidad de gigantes que estaban apareciendo, que echaban por tierra completamente las tesis de Charles Darwin, porque claro, la tesis del mono, todo eso que va creciendo y que se va haciendo más grande y más alto y más guapo y más todo, se va a pique cuando es al revés. Venimos de unos tíos mucho más altos y mucho más fuertes y más guapos y más inteligentes y más todo que nosotros, y hemos ido a menos. Esa es la realidad. Entonces, para que no se hundiera la tesis de Darwin, señores, se cometió la mayor barbaridad, la mayor aberración de la historia de la humanidad. Y la cometió el pueblo más desarrollado y más rico del planeta, que es el norteamericano. El Instituto Smithsonian, que es la institución oficial de los Estados Unidos, creada por el gobierno de Estados Unidos para la antropología, se dedicó a comprar todos los restos de esos 200 gigantes. Y cuando los tuvo, los destruyó. Y nadie en el planeta dijo ni palabra, ni puñetera palabra. Cuando montamos cuando los ignorantes de los talibanes se dedicaron a meterles
petardos a sus budas gigantescos, que es una burrada bestial, pero bueno, no dejan de ser estatuas. Pero no, los americanos lo hicieron bien. O sea, se cargaron 200 antepasados nuestros, que un tesoro incalculable, incalculable. Por ahí estaba todo nuestro origen resumido. Se podría haber investigado todo el origen de la humanidad con esos 200 restos. Se los cargaron para que en la tesis de Darwin no se fuera a freír puñetas. Para que vean cómo funciona la ciencia académica, la ciencia oficial o la Iglesia. Así han funcionado siempre. Lo que estorba se destruye, sin contemplaciones. La verdad importa un pimiento. Interesa solamente lo que les interesa a los que nos dirigen, sencillamente, a los que nos dirigen. Y lo que estorba se hace desaparecer. Por eso los americanos hicieron esa bestialidad y gracias a ellos pues, se ha perdido el mayor tesoro de la historia de la humanidad. Por desgracia les ha salido tiro por la culata, porque ahora están apareciendo gigantes por un tubo y yo tengo el más antiguo de todos, que demuestra pues eso, que todo esto es una verdad monumental, que eso no hay nadie que lo pueda rebatir, y que la historia de la humanidad ha cambiado definitivamente y venturosamente, y que ahora es cuestión de tiempo el que lleguemos a aclararlo todo y a que por fin se reconozca cómo han sido las cosas y dejemos de creer en todas las patochadas que nos han contado. Y ahora ya me permiten que doy por terminada la conferencia y les voy a enseñar o a mostrar algo que deben conocer porque les va a impresionar, que es una muestra de la primera escritura de la humanidad. Aquí tengo en unos sobrecitos letras, algunas de las letras, bueno, han aparecido centenares de letras, pero bueno, he traído una pequeña muestra de ello, como es lógico, no me puedo cargar un camión con piedras. Bueno, no sé si ustedes desde esa distancia van a ver algo, pero yo lo voy a mostrar en cualquier caso. Aquí aparece una F idéntica a las actuales. O sea, no es que se parezca, es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aquí les enseño una E. Una E. Como verán, los trazos están muy grabados, o sea, no es que hayan hecho ahí interprete yo algo, no, es que son trazos grabados, incluso con grabados dobles y profundos, ¿no? Y clarísimos e inequívocos. Observen también, para que vean que esas letras eran sagradas, que no es que cogieran una pared y pusieran una letra, o 100 letras, que también lo hacían, y lo tengo. No, es que cogían una piedra exclusivamente y dedicaban una piedra a una letra, lo que hay que decir que esa letra para ellos tenía un significado importante, sin duda alguna, y sin duda alguna sagrado. Pues todo esto son exvotos, son piedras votivas. Una T idéntica a las que todavía escribimos, idéntica. Supongo que la ven más o menos, ¿no? Bien. Y ahora hablamos de los griegos. La beta griega no la he podido traer porque es bastante grande y pesa un quintal. Pero bueno, he traído las que podíamos viajar con ellas. Una letra pi clavada, idéntica a la del alfabeto griego. La letra pi, aquí no la tenemos. O sea que no hay truco posible. No la podían imaginar. La letra pi de los griegos, descubierta en el Cantábrico, en el Paleolítico inferior y usada ya como piedra votiva. La letra pi. Otra letra griega que tampoco podían imaginar si no la hubieran tenido ellos. La letra delta, mayúscula, que es un triángulo, como saben, que en este caso lleva un puntito en el centro, ¿no? La letra delta. O sea, otra letra griega. Ya les he dicho que tengo la letra beta. Bueno, gammas tengo centenares. Es una de las letras que más se repiten. La letra gamma. El alfa de los griegos, cantidades inusuales también, por supuesto, es la letra más antigua y se repetía de una manera. Y lo más importante, aquí aparece una A muy parecida a las actuales, pero es que
en lo que ha aparecido, tengo toda la evolución de la A, desde cómo es ahora a cómo fue originalmente. Y ahí las sorpresas son monumentales. Cómo nació la letra A, se podía hacer un libro sobre eso o dar una conferencia fascinante. La evolución que ha tenido la A hasta llegar a ser así. Y alguna fase de esa evolución de la A está documentada, no solamente en mis piedras, sino en el yacimiento más antiguo del Paleolítico Superior, que también está en Cantabria, por cierto, que es Puente Viesgo. En la cueva de Puente Viesgo, que hay unas pinturas que ya se reconocen, por fin, pues yo eso lo vengo diciendo desde que empecé, que son las cuevas más antiguas del planeta, las pinturas más antiguas del planeta, está grabada una de las formas antiguas de la alfa. La letra Z, también clavada como lo hacemos hoy, también ya existía. La Z, en fin, todas. Tengo que decir, ya estoy terminando. Preguntas no se hacen, no hay tiempo. No hay tiempo, ya. La letra N, o sea, que verán, estoy enseñando letras que digamos que afectan a los griegos y a los romanos, es decir, ambas partes, es decir, por ambos lados procedían de aquí. Y aquí está su alfabeto, aquí aparece ahora la letra gamma, les he dicho que aparece con mucha profusión. Esta es un poco más pequeña, no sé si la verán bien. Bueno, esas letras, en algunos casos, por la otra cara tienen algún signo, alguna cosa, o incluso alguna cara. Y aquí, por ejemplo, tengo esa piedra que aparece una letra gamma también, metida dentro de una V. No sé si lo ven, pero bueno, está una V. Bueno, ¿y qué aparece por el otro lado? Una carita, con unos ojitos así, tipo un poco rasgados. Simplemente la forma de la piedra que tiene, vamos a decir, se puede confundir con una cabeza y los dos ojos, o sea, lo más esquemático del mundo. Bueno, aquí hay una L. ¿Cómo se puede datar todo esto? Pues aparte de las muchísimas cosas que han ido apareciendo, que me han permitido hacer la datación, la parte más consistente, digamos, para documentar la antigüedad de todo esto son las herramientas, que es como se data generalmente en la arqueología, con herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas siguen unas pautas más o menos universales, entonces están muy estudiadas, se sabe lo que es de una época y lo que es de otra. Han aparecido millares de herramientas, todas del Paleolítico inferior. Aquí tienen, por ejemplo, una muestra de ellas, que son las típicas herramientas, lo que se llaman los cantos rodados, los choppers, lo llaman los antropólogos. Es un canto rodado que por una de sus caras, por dos de sus caras, por una de sus partes, le han golpeado para que tenga, digamos, partes con corte, que corten, con aristas para poder trabajar con ellas. Bueno, pues esta es una muestra, insisto, de los millares de herramientas que tenemos, de las cuales algunas, por cierto, son herramientas de gigante. O sea, antes de aparecer el gigante, yo descubrí las herramientas de los gigantes, que son enormes, pesan una bestialidad y que era imposible que las hubieran fabricado seres humanos como nosotros. Pues antes de eso encontré esto. Y después aparecen otras herramientas. Esta tiene millones de años de antigüedad. Es una piedra que tiene una capa superior, unas capas superiores metálicas que se han ido a base de golpearla y golpearla y golpearla durante tiempo, ha ido descascariándose, se ven las diferentes capas metálicas que cubren la piedra, y la parte interior, el núcleo, es una especie de ocre que hemos llegado a la conclusión que lo usaban las señoras para maquillarse, porque todavía tiene color. O sea, se frota y da un color rosado a la piel. Como es una piedra pequeña, no pienso que sea ocre para pintar, porque era muy pequeño esto. Pero bueno, que esta herramienta tiene millones de años. O sea que todo eso está atado con las herramientas y principalmente con este tipo de herramientas. Y ahora y con eso voy a terminar, como traca final, he tenido el humor de traer 3 cabezas. Me van a permitir. 3 cabezas que resumen lo que ha sido
el origen de la escultura, que es fascinante y que pesa un quintal, por cierto. Resumir cómo ha nacido el arte simplemente enseñando 3 piedras. Primero, cogieron piedras que tuvieran formas redondeadas, que parecieran una cabeza. No sé si me oyen bien, supongo que sí, ¿no? Vale, mejor sí. Digo que cogieron piedras cuyas formas pues, recordaran a la forma de la cabeza humana. En este caso, estamos hablando de un coral petrificado, lo cual les puede dar una idea de la antigüedad que tiene esto, porque es obvio que ahora no hay corales en el Cantábrico. Ese es un coral petrificado de cuando hace millones y millones y millones de años aquí teníamos un clima tropical. Bueno, pues es una piedra muy bonita porque los corales al petrificar pues son más bonitos que las piedras, sencillamente. Y entonces, pues cogieron la forma de la cabeza, que la tenía ya la piedra o se la dieron, y le hicieron 2 agujeros, los 2 ojos. Para que no haya duda de que lo hicieron ellos, no estaba hecho, en uno de los 2 ojos se puede ver perfectamente el globo ocular, que lo modelaron interiormente. Está el globo ocular, en este concretamente, no sé si ustedes lo llegan a ver desde allí, pero en este no, simplemente hicieron el agujero muy profundo, pero nada más. Pero en este sí hicieron el globo ocular. Bueno, así empezó el arte, imitando a la naturaleza siempre, y en este caso imitando las caras humanas. Siempre digo que el paleolítico superior se debería llamar paleolítico inferior y el inferior superior. Eran infinitamente más inteligentes que los del paleolítico superior. No hay caras, no hay cabeza, no hay dibujos, no hay cosas de seres humanos en el paleolítico superior, nada. Animales, mucho caballo, mucho bisonte, mucha puñeta. Por cierto, hablando de Norteamérica y el Cantábrico, ¿qué animal representan más los pueblos del Cantábrico en sus pinturas rupestres? Bisontes. ¿Qué animal era el más generalizado en Norteamérica? Me refiero, hablando de mamíferos, de cuadrúpedos y tal. El búfalo, que es el bisonte. O sea, fíjense, todavía en el Paleolítico Superior, aquí teníamos bisontes por un tubo y se representaban los bisontes y les daba un carácter especial, cuando es el animal que hemos visto en todas las películas de indios matar a la bestia. Pues ahí tienen un vestigio, un recuerdo de cómo realmente nosotros venimos de allí, aunque lo hayamos olvidado. Bueno, pero sigo con lo que estaba. De este primer arte, vamos a decir, burdo, muy elemental, primario y muy tosco, pasamos a esta maravilla que les voy a enseñar, que es francamente alucinante. Miren esta piedra, más o menos siempre lo mismo, buscan piedras que tengan forma de cabeza, como es lógico. En este caso es un poco irregular, pero bueno, están muy claramente marcados los 2 ojos y debajo de los 2 ojos la boca, o sea que está claro que eso es una cara. Los 2 ojos, incluso uno de ellos está el hecho del ojo así, o sea, no se puede decir, no, es que eso lo ha hecho el agua. No, mire usted, no seamos normales, esto lo ha hecho un ser humano. Bueno, esta cara, la misma cara, le giro la cabeza, la pongo así y es otra cara distinta. Los mismos ojos sirven porque han hecho otra boca. La de arriba es seria y la de abajo sonriente. Es una boca sonriendo. Entonces le pones así, es un tío que está sonriendo, le pones ahí, está serio, la misma cara, pero es que la giras, coño, y hay otra cara. Ahí están los ojos y esta forma de la piedra dibuja la boca. O sea, en una misma piedra, una piedra vulgar y corriente, piedra arenisca, han hecho 3 caras, una misma figura. O sea, fíjense cómo hilaban fino. En toda la historia del arte universal nunca se ha hecho esto. O sea, esto que ellos lo hacían de una manera regular y habitual, quiere decir que tenemos multitud de casos como este y mejores.
pues no se ha hecho nunca más. Y otra cosa que hacían era una piedra por una parte, vamos a decir, por una cara la ves un ser humano y por otra parte la miras y era un pez. Porque como estaban convencidos que veníamos del mar, reproducían las piedras, las figuras, mitad humanas, mitad peces, para que se viera lo que ellos estaban convencidísimos que era la realidad. Y yo también, entre paréntesis, que venimos del mar. Bueno, pues el señor que hizo esto era un genio. Este no creo que fuera ningún genio. Bueno, a lo mejor sí, porque a lo mejor eran tan brutos que el tío que se le ocurrió hacer esto con un fósil de coral, pues tenía su mérito la cosa. Y además le metió el globo ocular, o sea que no era tan tonto. Pero bueno, vamos a suponer que no fuera tan genial. Este que hizo esto ya era bastante genial. Pero el que hizo lo que les voy a enseñar ahora era acojonantemente genial. Y yo cuando vi esa piedra me quedé, que por cierto la tengo hace mucho tiempo, pero no la había visto, porque hay tantas que no me lo sé todo. Y cuando me fijé hace pocos días y la vi, me quedé alucinado. Porque el señor que hizo esto, y eso si quieren, antes de salir, de abandonar la sala, si quieren verla de cerca, espera, cógeme el momento. Les voy a enseñar porque el señor que hizo esto labró la primera escultura de la historia de la humanidad, sin la menor duda. Espero que así se la estoy enseñando bien, sí. Porque hizo unos ojos, a los ojos les dio expresión, o sea, ves la expresión en los ojos, se intuye la nariz, que se está, evidentemente, con un poco estando un poco abultada la piedra, y una boca minúscula, pero los ojos los hizo tan magistralmente bien que estás viendo, es decir, no se limitó a hacer lo que habían hecho hasta entonces. Hay miles de caras como estas, con los ojos redondos, en fin. Ese labró, esculpió unos ojos y les dio expresión, les dio vida. Y por eso digo que el que hizo esto descubrió la escultura, porque la escultura es realmente ya crear vida en este caso en una piedra, ¿no? Que no es lo mismo que simplemente hacer una cara como una máscara y ya está. Bueno, pues en estas 3 piedras simplemente, y las muestro para que, bueno, pues que vean cómo ha surgido el arte y cómo ha surgido en este caso concreto la escultura, se puede resumir un poco cómo nació el arte, cómo nació la civilización, en definitiva. Eso es lo que ha aparecido gracias a ese tsunami prodigioso que nos ha ahorrado pues, miles de años que podrían haber pasado, que siguiéramos dando vueltas a las cosas sin llegar a poder demostrar nada. Pues ahora están las pruebas, ya solamente falta pues eso, que se lleguen a conocer. Con eso pues, termino. Muchas gracias por su paciencia.